Hola, mi nombre es Marcelo Salgado, soy estudiante de cuarto año de Ciencia Política y egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, yo egresé el año 2004 de Derecho en la Chile y estuve preparando el examen de grado hasta el año 2011 y entré el 2012 acá al Instituto de Ciencia Política de la Católica. Bueno, me preguntan respecto de cada una de las carreras, ¿ya? Respecto al derecho, te puedo decir que el derecho es fundamentalmente un lenguaje que permite interpretar la realidad y estudiar de qué forma nos damos ciertas normas de convivencia en la sociedad política. Lamentablemente el derecho como se enseña en Chile es más bien una ciencia social bastante aislada del resto de las ciencias sociales, con un lenguaje bastante encriptado, bastante técnico, lo que hace difícil integrar al derecho dentro de todo el sistema de análisis de la sociedad. Esas son como unas limitaciones de la naturaleza de la ciencia, del derecho, ¿ya? Es un lenguaje que es muy técnico y tiene sus propias lógicas, de alguna forma es medio tautológico, ¿no? Como que se legitima a sí mismo. Y eso genera dinámicas muy conservadoras además, ¿ya? Hay una transmisión de capital social en la escuela de Derecho que es bastante llamativa, incluso podría decirse tradicional y conservadora, ¿ya? Incluso en una facultad tan diversa como la Chile, ¿ya? Ahora, si me hacen comparar dónde estudiaría yo Derecho de nuevo, elegiría la Universidad de Chile, ¿ya? Por su diversidad, por la calidad de sus docentes. Ya en ese sentido, es una buena escuela de Derecho en relación al resto. Ahora bien, la ciencia política es una ciencia social, tiene más ligada a lo que son las ciencias sociales, de análisis de los fenómenos sociales y en particular de análisis del fenómeno político. La ciencia política tiene tres o cuatro áreas de desarrollo, ¿ya? Una es la teoría política, otras son las políticas públicas, la política comparada y las relaciones internacionales que incluyen la política de defensa, ¿ya? El Instituto de Ciencia Política de la Católica probablemente es la mejor escuela de ciencia política aquí en Chile, con muy buenos contactos a nivel internacional en Estados Unidos y con Sciences Po en Francia, por lo que yo decidí entrar acá precisamente por eso. Yo creo que el segundo lugar donde se podría estudiar y tiene un nivel igual bastante bueno es la Diego Portales. Eso según mis propios análisis y los análisis de mis compañeros y amigos de la Chile. Ahora es una carrera bastante más, desde mi punto de vista, interesante, en el sentido de que es muy amplio, hay que dominar varios lenguajes, varios códigos del lenguaje económico, del lenguaje de la sociología, y una de las dificultades, en mi caso, ha sido el tema de las matemáticas. En la malla hay 4 ramos matemáticos que son obligatorios y son además requisitos uno de los otros, entonces hay que tener una cierta habilidad matemática para no atrasarse, ¿no? Cosa que a mí me ha pasado un poco, ¿no? A pesar de que tengo bastante facilidad en general en el área humanista, en las ciencias sociales, la matemática ha sido un tema. Ahora, respecto al tema laboral, el futuro, la empleabilidad, como se dice en análisis de políticas públicas, podría decirse que el derecho te da las herramientas para poder empezar a trabajar una vez que tú sales en forma inmediata, en forma autónoma, ¿no? Por eso es una profesión liberal, ¿no? Una profesión liberal como la medicina, como las otras profesiones liberales tradicionales. No así la ciencia política. La ciencia política depende de un empleador. Ya depende de un empleador, ya sea una empresa o un servicio público o una organización internacional, y en ese sentido te da menos autonomía. Y respecto a los ingresos, bueno, yo creo que esa información está disponible a nivel gubernamental de cuáles son los ingresos que tienen los estudiantes en general que egresan. Yo creo que en ciencia política está un poco más relacionado con los ciclos económicos, dependiente un poco de los ciclos económicos, y en el caso del derecho menos, pero sí hay mayor competencia a nivel de que están saliendo muchos abogados,
que no todas las escuelas de Derecho tienen la misma exigencia, que no hay un examen único nacional, un examen de grado nacional, y por lo tanto ahí se nota la dificultad y las diferencias que existen de enseñanza, ¿no?, entre las universidades tradicionales, en particular la Chile y la Católica, y alguna de, como no sé, la Universidad de Valparaíso, con respecto a la gran parte de las otras escuelas de Derecho. Pero todos, entonces uno sale licenciado, a algunos les costó más salir con menos nota, y en ese sentido es más difícil, por ejemplo, entrar a la Academia Judicial o a la Academia Diplomática, o cumplir con todos los requisitos que se requiere para ser abogado. Porque el tema es que cuando uno egresa, ¿cierto?, uno no sale ni siquiera con la licenciatura, sino que el examen de grado y la tesis te permite la licenciatura en el caso de la Chile, y aparte de eso tenés que hacer una práctica gratuita de 6-7 meses para el Estado para tener el título de abogado que te lo da la Corte Suprema. En ese sentido eso en cuanto al derecho, ¿no es cierto? En derecho es en así. Derecho, claro. 7 meses gratis, tenéis que estar 6-7 meses gratis. Claro, ya, claro, para el Estado. Claro. Tenía unas preguntas. Primero, eso del siglo económico, que te referís en cuanto a ciencias políticas, eso con respecto al sueldo que gana un... Claro, el sueldo y encontrar un trabajo que de verdad te satisfaga de alguna forma. En la ciencia social en general es casi obligatorio tener un magíster. En cambio en Derecho, ahí claro, es como una diferencia, ¿no? En Derecho te cuesta, y probablemente son 7 años para tener el título. O sea, tú sabes que a los 7 años vas a poder salir a trabajar inmediatamente. ¿Son 7 años considerando el magíster? No, considerando la práctica, solamente para el título de abogado, en promedio, ¿no? Son 7 años. Especialmente en la Chile, ¿no? Estoy hablando de la Chile. Claro, en cambio, en ciencia política tú estudias, puedes salir 5 años y medio y tienes tu título. Pero, claro, la diferencia está en los niveles de ingreso, como en el tema de la empleabilidad misma. ¿Cambia mucho dependiendo del siglo económico eso? ¿El sueldo del...? Sí, o sea, y varía mucho de acuerdo a dónde te localizas, pero solamente con el título de cientista político es difícil. El mercado laboral no es tan fácil, o te pone al mismo nivel que otras personas. Entonces, como necesariamente tienes que hacer un magíster, pensar en hacer un posgrado o algo más específico que tenerlo previsto, ¿no? Que tienes que hacer un posgrado en un área específica. En cuanto a los trabajos específicos, o sea, específicamente una persona que sale egresada de la carrera de ciencias políticas, ¿en qué parte puede trabajar? Así como... O sea, desde muchas áreas. En algunas se topa con otros profesionales, como los sociólogos, ¿no? En el análisis de políticas públicas, en políticas a nivel más corporativo, en las relaciones entre empresas y el Estado, en organizaciones internacionales. ¿En el Congreso, por ejemplo, podría trabajar? Asesorando parlamentarios, think tanks. Y dependiendo de esos trabajos, los sueldos pueden cambiar mucho. Varía mucho, sí. Claro. Perfecto. Y por eso, ponte tú, cuando fijaron los aranceles acá en la Católica, tomaron como referencia a una generación, que claro, quedaron muy bien, salieron y quedaron bien posicionados, probablemente por el siglo económico, probablemente porque algunos tenían contactos políticos, qué sé yo, y ahí fijaron el arancel de referencia, y un arancel alto, o sea, lejos es más alto en ciencia política en Chile. Entonces es como 4.200.000, no sé, eso salió cuando yo entré. Ahora lo rebajaron un poco, 200 lucas. Pero claro, en ese sentido hay que considerar eso también, ¿no? Es como una inversión que uno está haciendo. O sea, así como se supone, si a uno le cuesta encontrar trabajo como cientista político de la Católica, quiere decir que al resto le cuesta mucho más, en general. Mucho más, Claro. Porque en ciencia política en Chile lamentablemente no hay una visión, no hay una carrera grande. Durante muchas décadas estuvo muy subestimado. Era un postítulo que se da en ciertas facultades, en un par de 2 o 3 universidades en todo Chile. Entonces, era un postítulo, pero recién pasó a ser carrera. Claro, pasó a ser carrera hace 10 años, no sé. Entonces, licenciatura, como en otros países. Entonces, o sea, en resumen, las ciencias políticas costaría acá en Chile encontrar pega, ahora actualmente. Por eso tenés que sacar un magíster, como para asegurarte el trabajo. Lo mismo sucede en la ciencia social en general, ¿no? Porque a no ser que uno quiera hacer una pega como más o menos subalterna, no muy llamativa, yo creo que te da más libertad en ese sentido. En las ciencias sociales es necesario. Y en cuanto a como estábamos hablando recién, a Derecho en la Chile,
Dijiste que costaba encontrar trabajo porque había muchos abogados. Sí. Están saliendo muchos abogados. O sea, cuesta más que antes, de todas maneras. Sí. Cuesta más que antes, Sí. y es necesario sacar un magíster o postítulo Depende. en Derecho. Sí, conviene. Si la gente quiere conviene. tener un buen pasar, digamos. O sea, me acuerdo que mi profesora me decía, ustedes no van a ser ricos como abogados de la Chile, pero van a vivir bien, decente. Pero ahora para vivir bien decente, cómodo, digamos, necesitáis hacer un magíster en un área específica. Y hay ciertas áreas donde se gana más que en otras. O sea, Como el tributario, corporativo, Eso faltó. tributario corporativo. Eso faltó. Los trabajos aplicados al derecho. También es súper amplio. O sea, hay gente que le gusta el servicio público y quieren ser jueces, hay ¿Ya? gente que quiere ser defensores públicos, dedicarse al área penal, hay gente que quiere dedicarse al área tributaria, ganar plata, hay gente que quiere dedicarse, no sé, a asesorar el grande grupo económico. Depende, o sea, es bien de lo amplio. que- claro. Es bien amplio, pero ciencias políticas, así como ya a rasgo general, ciencias políticas necesitáis un magíster o algo sí o sí para Sí. encontrar trabajo como normal, como Sí. cualquier otra carrera. Sí. En cambio, derecho, más que necesario, es como un lujo que te voy a dar. Claro, Para- claro, si uno quiere vivir como con más tranquilidad, digamos, un cierto nivel de ingreso, ¿Ya? sí es necesario hacer un magíster idealmente. Ya. Pero eso en general los abogados pueden darse el lujo, digamos, de trabajar un par de años y pagarse un magíster. ¿Ya? En cambio, en ciencia política es casi saliendo tenéis que hacer el magíster. ¿Y el magíster es fácil hacerlo acá en la Católica? Sí, ¿O aquí hay como facilidades. Sí, no es necesario como- salir del país o algo a hacer O sea, magíster? Bueno, yo creo que lo ideal siempre es hacer un magíster en otra universidad. Ya. ¿Ya? O sea, sería ir a la Chile, digamos. Como que tenga un nivel similar, la Chile o la Portales. Ya. Y si no, afuera. Afuera es como lo Claro, más importante. Afuera, no sé, porque la ciencia política está mucho más desarrollada no sé, en Argentina, en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Ya. ¿Y lo último, para cuánto en dificultad? ¿Cuál crees que es más difícil y más fácil? Yo creo que es más difícil entrar a Derecho, ¿En pero cuánto- mantenerse es menos difícil. Es como un poco como medicina, un poco. O sea, ¿te referís que en cuanto a La barrera es ¿Ya? la entrada. Ya, la barrera de entrada es difícil. Claro, la barrera de entrada es Te pide Derecho mucho es más punto. alta. ¿Ya? Pero en cuanto a mantenerse no es pero tan difícil. mantenerse no es tan difícil y ¿Ya? en ciencia política es un poco más difícil como tener buenas notas, Es más difícil tener buenas Sí. notas, pero te pide menos. pero te pide un poco menos de puntaje, digamos, pero un poco más de matemática, natabilidad. Y el tema de matemáticas en ciencias por derecho no tiene matemáticas, no, ¿sí? nada, No tiene. absolutamente nada. Ya, ciencias políticas tiene matemáticas y matemáticas son muy. ¿Cuáles son los ramos de matemáticas? Muy difíciles. Álgebra, cálculo, estadística, análisis. Análisis de datos. Sí. Ah, perfecto. Y eso siempre aplicado obviamente a la ciencia política, o sea, No. o son como, Aquí en la católica es como una cuestión una base, ¿no? matemática. Una base matemática. Sí. Ya, y el si no, lenguaje matemático. y si no se maneja mucho en matemáticas, se puede Es subir. un poco más difícil. Un poco más difícil. Sí. Ya, perfecto.